Como lo explicamos en un video previo, son diversos los criterios que la empresa puede utilizar para agrupar los inventarios que la empresa mantiene para sostener sus operaciones. Dentro de estos criterios mencionamos que algunos pueden derivarse debido a la estrategia comercial que la empresa mantenga o por características físicas que tengan los productos. Dentro de los primeros tenemos las categorías en que los productos de la empresa participan. Tenemos lanzamientos o relanzamientos, in and outs. Tenemos productos que puedan estar sujetos a alguna estrategia de ofertación en particular. Y dentro de los segundos podemos considerar la forma en que estos son producidos, almacenados o distribuidos. Sin embargo, existe una metodología de clasificación que reviste una vital importancia ya que utiliza un criterio de clasificación o priorización que se basa en la demanda que sobre nuestros SKUs que la empresa ofrece a sus mercados son demandados por estos. Y esta metodología de clasificación la conocemos como la clasificación ABC. Como su nombre lo indica, la clasificación ABC asocia en tres grupos todos los SKUs que la empresa oferte a los mercados en base a la demanda que se tengan sobre esto. Aunque las reglas de agrupación pueden variar, ya sea que se basen sobre las cantidades, kilos, los litros o los metros cúbicos vendidos, ya sea que se basen en los ingresos que los distintos SKUs generan o por los márgenes de utilidad que rindan, el principal criterio que suele utilizarse es el de los ingresos que los SKUs generen en un tiempo determinado. El criterio para clasificar los artículos, ya sea en los grupos A, B o C, se fundamentan en el principio o la ley de Pareto. No voy a profundizar en la ley de Pareto en este video, pero en base a este principio, los artículos que totalicen el 80% de las ventas caerán dentro de la clasificación del grupo A. Los siguientes que sumen el 15% pertenecerán al grupo B y el 5% restante pertenecerán al grupo C. Aclaro que el 80-15-5 es solamente un ejemplo. El criterio o la regla de clasificación pudiera ser 70-20-10 o cualquier otra combinación que al final de cuentas vaya a agrupar todos los SKUs en los subgrupos alta, media o baja rotación. El principal beneficio de la clasificación ABC es que otorga a los responsables sobre el manejo y el control de los inventarios un criterio de priorización que ya sea visual o mentalmente resulta imposible categorizarlos y clasificar. Esta priorización permite asignar a los distintos SKUs los recursos que se necesiten para su control y manejo en forma proporcional a la priorización que en el ejercicio se obtenga, con base a la importancia que tienen los distintos artículos, ya sea por el gusto del mercado y por la cantidad de los ingresos que generan. De tal forma que los artículos del grupo A tengan prioridad en temas de asignación de recursos para la planeación, presupuesto del área de marketing, asignación de espacios en el almacén, por sobre los artículos del grupo B y C. De la misma manera, los artículos del grupo B deben de tener prioridad en la asignación de recursos sobre los artículos del grupo C y los artículos del grupo C pues no deben de robarle ningún tipo de prioridad a los artículos de los grupos A y B. Vamos a realizar un ejercicio de clasificación ABC en Excel considerando 10 artículos que pertenecen a una tienda de abarrotes. Aunque es posible que dado el grupo tan pequeño, este ejercicio pueda ser resuelto de forma visual. Es un ejemplo válido porque el criterio aplica tanto a una base de datos de 100, 1000 o 10,000 SKUs. Aunque es un ejemplo pequeño, vamos a poder ver reproducidos precisamente las condiciones de la ley de Pareto. Esto es que el 20% de nuestros artículos van a generar el 80% de las ventas y que el 80% de nuestros artículos van a representar tan solo el 20% de nuestros ingresos. Este es los 10 artículos de los que estamos presentando. El orden en el que se presentan ahorita es arbitrario, pero la información que podemos ver en esta tablita es que
está la clave de los artículos, o sea, su SKU, su descripción de los artículos, el precio en el cual se ofertaron, el volumen que durante el periodo que estamos haciendo, en este caso un año, los artículos se vendieron o fueron demandados por los mercados, y con esta información vamos a llenar las siguientes columnas: las ventas de todo el periodo, el ingreso monetario generado en todo el periodo, el porcentaje que este ingreso representó de manera individual sobre el gran total de los artículos, el acumulado que los distintos artículos van haciendo uno sobre otro, y al final de cuentas el criterio de clasificación. Considerando esta información, lo primero que vamos a ingresar es la fórmula que nos permita obtener el cálculo de las ventas anuales. Vamos a multiplicar el precio de los artículos por el volumen que se manejaron en el periodo, y vamos a copiar esta fórmula para los 9 artículos restantes. Tenemos un gran total que representa la facturación, el volumen facturado, los 10 artículos en el periodo. Ya que tenemos este dato, entonces lo que vamos a proceder es cuánto representó cada una de los ingresos de estos artículos con respecto al gran total. Entonces vamos a dividir el primer ingreso de los artículos entre el total de los 10 artículos que se vendieron. En este caso tenemos un 2.8% que representa el primer SKU de nuestra lista con respecto al total de las ventas. Vamos a copiar esta fórmula, pero primero vamos a fijar con control F4, y ahora sí podemos copiar la fórmula a los 9 artículos restantes. De tal manera que igualmente la suma de estos porcentajes nos tiene que dar un 100% o un, dependiendo si estamos haciéndolo en porcentaje o en fracción. Lo que procederemos a hacer es que vamos a reclasificar o vamos a ordenar nuevamente esta base de datos, pero considerando el criterio del porcentaje sobre el volumen. Nos vamos al menú de datos, a la función de ordenar, escogemos la última columna que es el porcentaje sobre el volumen anual, y aquí una cuestión importante: el orden de clasificación, en lugar de que por default, como nos los da que es de menor a mayor, vamos a utilizar el criterio del más grande al más pequeño y le damos a aceptar. Lo que tenemos ahora es nuestra base de datos reagrupada, pero en base al volumen de ventas y sobre todo al porcentaje que representó cada uno de estos con respecto al gran total. Lo siguiente que vamos a hacer en nuestro ejemplo es que vamos a sacar de cada uno de los artículos de nuestra base de datos cómo se van totalizando con respecto al anterior. O sea, vamos a sacar en cada uno de los artículos con respecto al anterior cuál es su porcentaje acumulado. En el caso del primer artículo, como no tiene previo, el porcentaje acumulado es el mismo, en este caso un 44%, pero el segundo van a ser el 44% del anterior más el 37.4 que este artículo como tal totaliza en su venta, de tal manera que entre los dos totalizan el 81.4, y a partir de aquí podemos copiar la fórmula sobre los 8 artículos restantes, de tal manera que nuevamente obtenemos aquí el 100% acumulado de los 10 artículos, y de aquí entonces procederíamos a hacer nuestra clasificación en base al criterio que en un principio mencioné, que vamos a utilizar el 80-15-20. En este caso, los primeros 2 artículos en su conjunto totalizan el 81.4%. Aquí tenemos el 80%. Aquí podríamos encontrarnos con el dilema de decir, oye, pues se pasa un 1.4% sobre el 80% que originalmente había fijado, pero si no lo utilizamos, si no lo incluimos, entonces nos vamos a quedar cortos un 36%. Así que prefiero en mi caso pasar de un 1.4 que quedarme un corto un 36%, de tal manera que los primeros 2 artículos pertenecen al grupo A. Luego buscamos dónde cortamos el 95%, o sea, el 80% del grupo A más el 15% de los artículos restantes por su importancia en cuanto a las ventas. En este caso, encontramos el 95% hasta el artículo número 6. Estos 4 siguientes artículos van a formar parte de nuestro grupo B, y los últimos 4 artículos van a ser nuestros artículos del grupo C. Entonces, es lo que les decía. En este ejemplo podemos ver representado la ley de Pareto. El 20%, o sea, 2 artículos de estos 10 nos generan el 80% de nuestros ingresos, y los 8 restantes nos generan el 20% restante. 4 de ellos que van
van a ser los artículos del grupo B, que nos van a acumular el 15% de las ventas, y los últimos 4 artículos, o sea, el 40% de los artículos, nos van a representar tan solo el 5% de las ventas. Como pueden darse cuenta, es un ejercicio muy sencillo, es un cálculo muy simple. Sin embargo, no debe engañarnos esta simplicidad, ya que es una herramienta muy poderosa que da a los responsables de la planeación, del manejo y control, así como de la comercialización de los inventarios, un criterio de prioridad sobre la asignación de los recursos. Y quisiera agregar una última recomendación. Este es un ejercicio muy vivo. Esta es una clasificación que debe de renovarse de forma constante, ya que las condiciones de la demanda pueden variar en el transcurso del tiempo por condiciones geográficas, por condiciones de estacionalidad o por los esfuerzos de marketing debido a su estrategia comercial, ya sea que otorgue ofertaciones, que lance un nuevo producto, que trate de retirar otro. Mi recomendación es que hagamos este ejercicio de forma trimestral o de forma semestral o al menos de forma anual y que lo revisemos con cierta continuidad. Pues agradezco tu atención. Igualmente, si tienes alguna duda o aclaración sobre el ejercicio que acabo de presentar, por favor déjalo en la sección de comentarios. Muchísimas gracias.